Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya aquí en Zona Cero y vamos a hablar, por supuesto, del tema de la pandemia porque vivimos una grave crisis, una tercera ola que ha pues incluso provocado que se rompan récords en cuanto a número de contagios y que estemos en cifras muy altas, lamentablemente, en cuanto al número de fallecimientos. Y bueno, pues antes de hablar del tema del regreso a clases o del no regreso a clases, bueno, pues hablemos de lo que pasa en Puebla. En Puebla seguimos con una crisis de vacunas terrible. Lamentablemente el gobierno federal ha entregado las vacunas a discreción, lo ha hecho de manera preferencial hacia algunos gobiernos con los que tienen más cariños y hacia Puebla, pues lamentablemente nos están dejando en el rezago total. Y bueno, pues mientras acá rondamos el 30% de vacunación, en la Ciudad de México, pues ya ellos están prácticamente en el 70%. Ya vacunaron a jóvenes de entre 30 y 40 años, cuando en Puebla hay muchos que están esperando la vacuna entre 40 y 50 años. Y ese rezago, bueno, pues no marca más que otra cosa que la preferencia para beneficiar claramente de forma política y futureando para buscar hacer la candidata presidencial a Claudia Sheinbaum. Y como en Puebla el gobernador ha dicho que él no tiene ninguna aspiración política más allá de su sexenio, bueno, pues como para qué quedar bien con ellos, o peor aún, si lo están haciendo porque la capital de nuestro estado votó en contra de Morena. Y entonces, bueno, pues si todavía esto tiene que ver y es un castigo a los poblanos, pues qué poca madre, porque me parece que tan mexicanos unos como otros, y creo que tendría que ser mucho más equitativo y parejo el hecho de cómo se distribuyen estas vacunas. Así que el gobernador ha pedido, ya le prometieron 500,000. Recordemos que llegaron 114,000 vacunas que, de acuerdo a la capacidad de aplicación que tiene el estado de Puebla, las pusieron en 2 días. Y el gobernador volvió a insistir en esa carencia y en la necesidad de que nos mandara el gobierno federal y anunciaron que van a mandar 500,000 más. No nos dijeron cuándo, pero algún día llegarán, y cuando lleguen, con esa misma capacidad se las van a despachar y las van a poder aplicar en 4 o 5 días. Pero a diferencia de esto, aquí carecemos de ellas y en la Ciudad de México abundan. Bueno, pues es la forma en la que la 4T y López Obrador decide de manera discrecional a quién sí le manda y a quién no, cuando incluso los propios gobernadores, como el de Puebla, han dicho, si hay que pagarlas, las pagamos, pero dennos la oportunidad de tener acceso a ellas. Y ahora vamos al tema de los niños y el regreso a clases, porque, bueno, pues en sus mañaneras y en toda esta política, o yo diría en todo este capricho, obsesión del presidente de que a huevo regresen a clases los niños, montaron más de estos teatros mañaneros en donde, bueno, pues apareció incluso la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, que además dice que hicieron una encuesta a nivel nacional. Habría que ver con qué facultades fueron a todos los estados del país a levantar esta encuesta. ¿Y qué les preguntaron a los niños? Les dijeron, ¿quieres regresar a clases? ¿Sí o no? Evidentemente, después de 1.5 años, ¿qué dijeron? Pues que sí, la mayoría. Y en esta encuesta resultó que 7 de cada 10 niños quieren regresar a clases. Es una estupidez el contemplar la decisión de un niño que, evidentemente, por más inteligente que sea, lo que tienen los infantes es que son inconscientes por naturaleza y además son atrevidos, son atrabancados, le tienen poco miedo a los peligros, y más aún cuando ese peligro lo desconocen en su totalidad. Así que, pues preguntarle resulta ridículo.
Quiero regresar a la escuela, eso era la pregunta, y 7 de cada 10 nos dijeron sí, sí quiero. Considero que no hay riesgos o que son menores. Pero también apareció el subsecretario de Gobernación para decir que esto es un atentado hacia los derechos de los niños. No, a ver, los niños si a algo tienen derecho y que a ese no se puede renunciar es el derecho a la vida. Y estos infelices les están quitando ese derecho. ¿Por qué? Porque ellos quieren que regresen a clases. Ahora bien, no se trata de que quienes opinamos, entre ellos muchos especialistas, que no es el momento de regresar a clases, no quiere decir que nosotros estemos pensando que lo ideal es que ya no vuelvan. No, lo que decimos es que no deben volver en este momento, en donde el pico de contagio sigue creciendo y en donde lamentablemente muchos están sin vacunar y aún se desconoce el alcance real de las nuevas cepas. Así que, ¿qué les cuesta esperarse un mes o 2 meses quizá para que empiece a bajar ese pico, empiece a perderse, la curva baje y de esa manera los niños vayan con menos riesgos? Porque no solo es un tema de si se van a enfermar o de que si se enferman no se mueren. Hay algunos que han muerto y las cifras las hemos dado a conocer constantemente, pero vamos a generar un foco de contagio en donde los niños contagien a los adultos y muchos de ellos, porque si lo analizamos, los papás de esos niños deben tener en este momento entre 20 y 35 años. Quiere decir que la mayoría, salvo los del DF que ya tienen ese privilegio, la mayoría no tiene vacuna y son los que hoy por hoy están muriendo. Así que, pues no solo es si van a matar o no a matar a los niños, sino también matarán a muchos papás jóvenes. ¿Por qué? Porque por sus huevos el presidente dice que se regrese a clases a como dé lugar, y lo dijo en su frase: llueva, truene o relampaguee. Pues ya está el huracán encima, y no solo el huracán natural, sino el huracán de la pandemia. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. Y ya por último, hablemos del tema de la consulta popular para la revocación de mandato. Ahora el presidente dice, es que no quieren que se haga, es que yo no los entiendo, es que siempre han estado en mi contra y ahora que les damos la oportunidad, no quieren. No se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación del mandato. No, a ver, vamos a ser muy claros. ¿Qué es lo que no quieren quienes votaron en contra de que se hiciera una sesión extraordinaria en el Congreso? Bueno, lo que no se quiere es que tenga la oportunidad en este momento un Congreso con mayoría de Morena de cambiar la pregunta. Porque la pregunta que originalmente ha sido planteada y que contempla el Instituto Nacional Electoral hacerle a los ciudadanos, que ya está aprobado, no hay vuelta atrás en torno al tema de la consulta popular, se va a hacer. Pero el tema es, ¿bajo qué términos? Lo que quieren en Morena es utilizar su mayoría para cambiarla y que en lugar de que diga, ¿está usted de acuerdo en que se vaya del gobierno López Obrador? La quieren voltear y decir, ¿está usted de acuerdo en que continúe López Obrador? Parece menor el asunto, pero el sentido cambia radicalmente en la mente de la persona a la que le van a preguntar. Y es lo que no quieren en Morena, y por eso querían esa sesión extraordinaria para poder, a través de ella,
cambiar la pregunta y también cambiar las reglas con las que operaría esta nueva consulta y sus consecuencias. Porque al final, ¿quién va a quedar en caso de que se dijera que sí? ¿Quién va a ser el presidente durante estos dos últimos años? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que se convoque a una nueva elección? ¿Bajo qué esquema se dejaría sin efectos una presidencia cuando hubo una votación constitucional? Todo eso se tendría que resolver, pero lo que más les preocupa es el tema de la pregunta, misma que en este momento no se puede cambiar y que ellos buscaban a toda costa poder tener la oportunidad de, como ya se acostumbraron, a meterle mano a la ley, a meterle mano a la pregunta y hacer pues lo que se les pegue la gana y sobre todo cumplirle el caprichito a su patrón. Así las cosas, que no los engañen, va a haber consulta, pero la forma es fondo y creo que la forma en la que se nos pregunte será fundamental para que el pueblo, como dice él, el pueblo bueno, determine si queremos que se largue de una vez o se mantenga en el cargo. Yo ahora los invito a que sigamos hablando de política, que sigamos destrozando la noticia durante toda la semana y que vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero el próximo domingo.